El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado, y otra vez yo seré a él padre, y él me será mi hijo, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios, ciertamente de los ángeles. Dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. A veces nos entran dudas en quién hemos creído, y al igual que a estos hebreos a los que el autor de este libro les escribe, pensamos en tirar la toalla y volver atrás. Pero ¿cómo calmar la sed? ¿Cómo caminar sin luz? ¿A quién ir si Él tiene palabras de vida eterna? ¿Quién podría quitarnos la mancha de nuestro pecado? ¿De verdad que hay alguien hoy aquí dispuesto a dejar la roca en la que hemos estado construyendo nuestra casa de manera segura para terminar poniendo los cimientos de su vida en el podrido y perverso sistema de valores de este mundo? No te dejes engañar, pon tu vista en Cristo y asómbrate de quién es Él y de lo que hizo Él en la cruz. No pierdas nunca el asombro por este gran Señor y por lo que hizo, y cómo sostiene todo lo que hizo con el poder de su palabra. Y no te asustes,
No te asustes ni tengas miedo, porque cada aspecto de tu vida está gobernado y cuidado por el que aún es capaz de contar todos los cabellos de tu cabeza. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Recuerda que Jesucristo es el fin del universo, o sea, el heredero de todo, la Omega. Recuerda que Jesucristo es el principio del universo, el creador de todo, el Alfa. Él es el resplandor de la luz de Dios, Él es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas que hay entre el Alfa y la Omega con la palabra de su poder. No olvides nunca que todo lo que tienes y eres pertenece al Señor Jesucristo, lo creas o no. Y mejor que lo creas porque te llevarás menos disgustos y serás salvo. Todo lo que hay en este universo, incluyendo sus acontecimientos, es suyo. Y aunque desde la caída de Adán Satanás se lo ha usurpado temporalmente e intenta destruirlo, todo le pertenece a él. Pero recuerda que si estás en Cristo, no puede pasarte nada sin que Él lo sepa y lo haya decidido, porque Él no solo es el Señor de todo lo creado, también es el Señor de la historia. Y lo sabemos porque el Señor nos ha estado hablando en el pasado y también lo hace hoy por su Hijo. Recordémoslo, versículos del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí vino Jesús, fundamentalmente a limpiarnos de nuestro pecado. Hebreos 1 del 1 al 4. Muy bien, en el sermón del domingo pasado vimos 5 características de la persona de Jesucristo que nos mostraban su realidad eterna, o sea, lo que Él siempre ha sido, es y será, su realidad eterna. O sea, Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todas las cosas. Él es el resplandor de la luz de Dios y la imagen misma de su sustancia, y además es quien sustenta todas las cosas que están entre el Alfa y la Omega y lo hace con el poder de su palabra. Esto es, pues, la descripción de la realidad eterna de Jesucristo. Ahora, y después de habernos mostrado la realidad eterna de Jesucristo, lo que Él fue, es y será, ahora el autor nos va a decir 2 momentos de su vida referidos a su realidad temporal, o sea, algo que ocurrió en un tiempo de la historia humana. ¿Cuáles son estos 2 momentos? Su humillación y su posterior exaltación. Su humillación, Él nos ha limpiado de nuestros pecados por medio de sí mismo, lo vemos en el versículo 3, y su posterior exaltación, también al final del versículo 3, cuando dice que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bien, pues este es el tema de hoy. Seguir contemplando la grandeza de Jesucristo a través ahora de estos 2 hechos de su vida, su humillación y su exaltación, que nos confirman que la revelación de Dios en Jesucristo es mejor y más grande que lo que Él puede darnos. O sea, lo más grande que podemos recibir es conocer quién es Dios. Y este tema lo voy a explicar, lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, introducción. Cuando llegó la hora. Versículos del 1 al 2, primera parte. Segunda parte. ¿Para qué vino Jesucristo? Versículo 3, la parte central del versículo 3. Tercera parte. ¿Dónde se encuentra ahora? Versículo 3, al final del versículo 3. Cuarta parte. ¿Por qué es superior a los ángeles? Versículo 4. Primera parte. Introducción. Cuando llegó la hora. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es el creador y el sustentador de todo lo creado, y Satanás se lo ha robado y lo ha estropeado todo. Por eso va a ser Él, como el creador y el propietario ofendido, va a ser Él el que se ponga manos a la obra para rescatarlo. Y es que es Él el único que puede hacerlo. El horror de la caída y el daño causado por el pecado ha sido tan grande en nosotros y en toda la creación que solo Él puede tomar cartas en el asunto para remediarlo.
Solo Cristo podía hacerlo. No tendría por qué haberlo hecho, pero lo hizo. Y es que no estamos hablando de un arreglo que necesitamos cosmético, algo exterior, algo en la forma. Necesitamos una regeneración. Su amor por ti y por mí. El horror que el pecado ha hecho en la naturaleza, especialmente en su creación más amada y querida que somos nosotros. Y el derecho que él tiene sobre todas sus posesiones le hicieron ponerse a disposición del Padre para regenerarlo todo. Te lo puedes creer o no, eso no va a cambiar las cosas, pero a ti sí que te va a cambiar. Por eso es mejor que te humilles y creas lo que Dios nos dice a todos en su palabra, palabra que tenemos revelada en las Escrituras. El rescate que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo para toda su creación lo fue llevando a cabo durante toda la historia de la humanidad hasta que llegó la hora de completarlo en Jesucristo. Por eso he titulado esta primera parte, Cuando llegó la hora. Durante toda la historia de la humanidad, Él nos ha ido contando lo que necesitábamos saber para ser salvos del enemigo de nuestra vida y de nuestra familia. ¿Cómo lo fue haciendo? Vamos a hacer un pequeño repaso. Empezó escogiendo a un pueblo para sí mismo, para separarlo del resto del mundo, y desde ese mismo instante fue preparando a ese pueblo e instruyéndolo para que entendiera que debía ser redimido y aceptara esa redención. En el desierto y luego en la tierra prometida, les fue enseñando el plan de su obra redentora a través de imágenes que prefiguraban la llegada de su Hijo, aquel que les habría de salvar. Estas imágenes, que eran muy gráficas y muy simples, pretendían que entendieran que su redención costaría un precio muy alto: sangre, dolor y muerte. Por eso les mandó construir el tabernáculo en el desierto y diseñó una liturgia que debían seguir con sus utensilios, con sus muebles, con sus ceremonias y sacerdotes, para que entendieran algo muy importante: dónde debían poner su corazón para así ir cubriendo su pecado hasta la llegada de aquel anunciado desde el huerto del Edén, que se lo habría de quitar definitivamente con su sangre, una sangre que ahora sí tendría el poder de quitar el pecado y no solo cubrirlo. Eran solo imágenes, ilustraciones que prefiguraban la llegada del Hijo. Por eso el autor de Hebreos nos dice que en aquel tiempo Dios les había hablado de todas estas cosas por los profetas, pero les había hablado en imágenes. Y que ahora, cuando llegó la hora, lo está haciendo de la realidad, ahora ya no son imágenes, en el Hijo. Entonces, pastor, si solo eran imágenes que prefiguraban la llegada del hecho definitivo, y claro, esas imágenes no podían salvar porque solo Cristo salva, ¿qué pasó con aquellos que vivieron antes de la llegada de nuestro Señor? Pues si pusieron su vista y su corazón en aquel que habría de venir a salvarles y creyeron en él, entonces fueron salvos. Nosotros somos salvos mirando al que vino, ellos fueron salvos mirando a aquel que habría de venir. ¿Por qué? Porque ni las ceremonias, ni los sacrificios de animales, ni los sacerdotes levíticos podían hacer nada más que anunciar con imágenes lo que Dios tenía pensado para hacer para salvarnos del desastre de este mundo arruinado por el pecado. Por lo tanto, su salvación también fue realizada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Fue Él el que validó y el que dio cumplimiento a los símbolos y a las imágenes en los que ellos pusieron su vista. Por eso, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a ellos también, a fin de que recibiésemos todos la adopción de hijos. ¿Os dais cuenta? Aquí está el Cordero de Dios, provisto por Él para que quite definitivamente ahora sí los pecados del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero esto sucedió cuando llegó la hora, cuando vino el cumplimiento del tiempo estipulado por Dios. Por eso ahora el Padre nos habla por el Hijo, para que entendamos, entre otras cosas, que fue Él quien efectuó la purificación de nuestros pecados, pero no por imágenes, sino por medio de sí mismo. Segunda parte. ¿Para qué vino Jesucristo? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. El que es el alfa y la omega,
el resplandor de la luz de Dios, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el que era todo esto como Hijo eterno, resulta que vino a este estercolero para reducirse al tamaño de uno de nosotros para sacarnos del basurero en el que estábamos metidos. Para esto vino Jesucristo. En el capítulo 2, el autor del libro de Hebreos nos explicará con más profusión de detalles lo que hizo el autor de nuestra salvación. De cualquier manera, diremos que esto es para lo que vino en su primera venida. No vino para juzgar al mundo, sino para salvarlo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aunque no vino para juzgar al mundo, lo que sí hizo fue establecer las bases del juicio final. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Estas son las bases del juicio, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por lo tanto, él no vino para juzgar al mundo, pero tampoco vino principalmente para otras cosas, como por ejemplo decirnos cómo debemos vivir. De alguna manera eso ya lo sabíamos, ya lo tenemos en los 10 mandamientos, aunque nos dejó su ejemplo y normas para seguir su ejemplo. Y tampoco vino para mostrarnos cómo es el carácter de Dios, aunque es evidente, como ya hemos visto en los anteriores versículos, que lo podemos conocer gracias al resplandor, a su resplandor y a la imagen misma de su sustancia. Tenemos que tener muy claro que la razón principal por la que vino Jesucristo en su primera venida fue para rescatar lo que se había perdido. Vino para recuperar lo que el diablo le había robado, a su creación y a la cúspide de su creación, a los suyos. Ya sabemos cómo lo hizo, en una cruz derramando su propia sangre en nuestro lugar. Por eso no insistiré en ello ahora. Lo que sí diré, y esta es la enseñanza que ahora quiero transmitir, es que este versículo nos muestra cuál es nuestra naturaleza, nuestra realidad espiritual, que estamos sucios. Una suciedad que nos termina enfermando de tal manera que nos lleva a la muerte eterna. Sé que los que no han sido regenerados por el poder de la palabra de Dios les resulta ofensivo. ¿Qué le voy a hacer? Pero es la verdad. Sucios. Eso es lo que mejor define nuestra condición. Y cualquiera que sea honesto consigo mismo lo sabe. Lo que pasa es que para poder llegar a ser honesto con uno mismo ha de ser regenerado por Jesucristo. Ojalá que hoy todos aquí hayamos llegado a ese punto y nos demos cuenta de nuestra condición de suciedad y pidamos ser limpiados todos los días de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque el pecado que lo mancha todo y que lo hace de una manera indeleble nos ha pringado de tal manera que nos es imposible deshacernos de toda su degradación y deshonra. Pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y lo hizo porque nos amó. Porque nos amó, por eso nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. Porque nos amó, por eso nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No lo olvides. Fue porque nos amó. Nos rescató por el puro afecto de su voluntad. Solo por el puro afecto de su voluntad, no porque lo mereciéramos. Aquel que refleja perfectamente la luz de Dios es el que nos limpió con su sangre preciosa para que podamos llegar a hacer aquello para lo cual fuimos creados. Volver a reflejar la gloria suya tal y como era al principio. Es evidente que lo que el autor nos está diciendo con esta frase que yo he leído, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, lo que significa es que había solo una víctima adecuada para quitarnos el pecado que nos mató: Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Nosotros no podíamos, y lo que es peor, nosotros tampoco queríamos. Y lo más impresionante de todo es que, siendo el Hijo de Dios, no volvió al estado en el que estaba eternamente hasta que consumó su trabajo a la perfección. Podía haberse escapado, pero llegó hasta el final, hasta que dijo, momentos antes de morir en la cruz, consumado es. Pudiendo haber recuperado su gloria eterna, no lo hizo, esperó a terminar su obra y a que el Padre reivindicara esa obra. ¿Cuántas veces nos escapamos de nuestras responsabilidades antes de terminar nuestro trabajo, ese que sabemos que tenemos que hacer?
Hasta en esto Cristo nos da ejemplo. Siendo quien era, es y será el Hijo de Dios eterno, no se marchó, esperó a terminar su obra. Y otra cosa, si su sacrificio, como sabemos por el autor de este libro de Hebreos, fue perfecto, definitivo, absolutamente eficaz, hecho completo, entonces no tenemos nada más que hacer que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Nada podemos aportar a nuestra salvación sino trabajar en esa salvación regalada para mostrarle al mundo la gloria de aquel que nos salvó, que nos rescató, derramando su preciosa sangre en nuestro lugar. Pastor, pero no paro de caer. Me da asco tanta mancha en mi vida y sin embargo no veo el beneficio del derramamiento de su sangre como me gustaría. ¿Para qué vino entonces Jesucristo? Bueno, para empezar, menos mal que te da asco. ¿Por qué? Porque eso es producto de la regeneración que es previa a la fe, por eso eres una oveja. Porque los que no han sido regenerados no solo no les da asco, es que se revuelcan en la suciedad y se ríen de nosotros, disfrutando como lo hacen los cerdos en el lodo. Así que sí, estás disfrutando de los beneficios del derramamiento de su sangre. Sabemos por fe que Cristo ha vencido al engañador, al tirano que nos ha despojado de la dignidad y le ha robado su herencia. Y lo sabemos porque ha comenzado su obra en nosotros y es un proceso que es un milagro. La transformación de nuestra mente y corazón para reconocer nuestra miserable condición, eso es un milagro. Esto es imposible que lo consiga ninguna ideología, ya sea de tipo político o filosófico. Es cierto que anhelamos la perfección. ¿Quién no? Pero lo que ha ocurrido en nuestras vidas solo son las primicias de la plena restauración del universo entero. Algo que ocurrirá al final de estos postreros días en los que estamos viviendo. Es cierto que solo son las primicias, pero por fe estas primicias son más que suficientes para seguir caminando hasta ver la plena restauración de todas las cosas, incluyendo la transformación del cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Las primicias son suficientes. Así que anímate y ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Y si así lo haces, a pesar de las dificultades y de las caídas, significará que perseveras en la santidad, que es un proceso que nos llevará toda la vida. Que no decaiga nuestro ánimo, porque sabemos que no lo hemos alcanzado ya, ni que ya somos perfectos, pero proseguimos por ver si asimos aquello para lo cual también ya fuimos asidos por Cristo Jesús. ¿Procuramos asir aquello para lo cual ya fuimos asidos? ¿Os dais cuenta? El ya, pero todavía no. Aunque la cruz parece el final, solo fue un paréntesis que el Señor, Él mismo abrió con respecto a su posición eterna. Él estaba eternamente en la gloria, abrió un paréntesis en el tiempo para llevar a cabo nuestra salvación. Pero Él está en las alturas reinando. Estuvo, está y estará. Alegra el alma mía.
Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.